Hola, muy buen día a todos. El día de hoy vamos a tomar el tema número 4 que se llama soldar juntas en chapa de acero al carbón para el proceso TICMIC. Este mm, esta nomenclatura ya la conocen ustedes, la vamos a ver un poquito más adelante. Pasemos a la siguiente presentación. Pues bien, esta nomenclatura es muy similar a la que manejamos nosotros, que es la AWS, que es una nomenclatura americana. Esta nomenclatura la utilizan en el continente americano, pero pues en ocasiones nos llegan planos para poder realizar algún trabajo y ellos ocupan esta nomenclatura. Vamos a iniciar viéndola. Primeramente tenemos PA, que es esta. PA, nosotros la conocemos, dice soldadura horizontal. Nosotros la conocemos como soldadura plana y la nomenclatura que conocemos es 1G. Después viene PE, que es esta. Dice soldadura de techo. Nosotros la conocemos soldadura sobre cabeza. En este caso, perdón, sería 4G. Luego viene PF, que es esta. PF le llaman soldadura vertical, ascendente, y la PG, soldadura descendente. Nosotros la conocemos como 3G, solamente la conocemos como 3G, no nos especifica si es ascendente o descendente. Nosotros ya hemos practicado mucho esta soldadura. En este caso, la descendente, que es un poquito más complicada, pero si finalmente es la que podemos trabajar, porque si trabajamos la descendente, cuando hagamos la ascendente, pues va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Aquí en este caso es la descendente, estamos ocupando lo que es o aprovechándonos de la gravedad, de la fusión del material. Tenemos otra que dice PC, dice transversal. Nosotros la conocemos como 2G, horizontal. Tenemos otra que es PB, que le llaman ellos soldado de ángulo. En este caso, nuestra norma que utilizamos de la AWS no aparece. Mas, sin embargo, esta posición para nosotros es muy importante para poder soldar, en este caso, las uniones en ángulo. Estas uniones ángulo vamos a hacer ya, aquí aparecen los filetes, ¿ok? Y hay otra que se llama soldadora PD, en este caso de cornisa. Pues es exactamente igual que la del ángulo, nada más que es superior. Ok, bueno, pues igual todas estas nomenclaturas pues son muy similares a las que estamos manejando. Bien, pasamos a la siguiente presentación. Aquí les leo textualmente donde nos dice que le recomendamos repasar brevemente los componentes de un equipo de soldadura MICMAC a fin de tener en claro lo que debemos de saber. Aquí se refiere que tenemos que tener en cuenta todos los parámetros. Recuerden que tenemos 5, 6, 7 parámetros dependiendo el proceso. Ningún parámetro por sí solo puede ser regulado si no estamos considerando los demás parámetros. Vamos a hablar en este caso lo que es intensidad de corriente. Intensidad de corriente, hablamos del amperaje. Este amperaje pues controla el aporte de calor, el tamaño de la soldadura y la profundidad de penetración. Tenemos otro que es el voltaje. El caso específico de nosotros no manejamos este parámetro puesto que ya viene implícito en el equipo que nosotros tenemos. El voltaje lo van a encontrar ustedes de 19 a 21 volts. Luego tenemos la velocidad de alimentación del alambre.
La alimentación del alambre es muy importante también porque a mayor velocidad es mayor alimentación de alambre. A menor velocidad es menor aportación de alambre. Ahora recuerden que estamos hablando del proceso MIC, que es alimentación de alambre continua. Luego tenemos el diámetro del alambre. Aquí el diámetro del alambre va relacionado también al amperaje, al voltaje, a la velocidad, obviamente pues también a la altura, el ángulo, la técnica, etcétera, etcétera. Luego estamos viendo el flujo caudal de gas protector. En este caso, pues recordamos que nosotros vamos a utilizar el CO2, no así el argón, puesto que es un poquito más caro, simplemente pues es el doble, ¿verdad? Luego la longitud del extremo libre del alambre, en este caso recuerdan, ¿cómo lo llamamos? Stick out, que es la altura del extremo del alambre con la material de aporte. Y esto lo vamos a ver más adelante, qué altura nos están recomendando. Bien. Aquí en este caso vamos a ver los tipos de uniones que pues llevan una soldadura donde vamos a ver ya la simbología. Ustedes lo hicieron, recuerdan que es soldadura de bordes rectos. Aquí simplemente pues nada más es a tope, ¿verdad? Luego tenemos este bisel que es en V. Recordamos que tenemos un ángulo de 60 grados. 60 grados significa que tenemos un desbaste a 30 grados. Tenemos media B, esta no la vimos, pero pues igual no cambia mucho. Tenemos lo que es la Y, media Y. Tenemos en U, que sí le hicimos, media U, igual. Y pues hicimos también lo que es la X, recordarán. Bien, el terminado del cordón, recuerden que son de tres tipos, lo que viene siendo al ras, lo que viene siendo convexa o cóncava. ¿Me explicó? Aquí tenemos una ilustración donde es un filete que tenemos en V, ¿sí? Pero si se fijan el terminado aquí realmente está al ras. Yo les digo que la parte superior le llamamos corona y esa corona no podrá exceder arriba de 1/8. Si excede de 1/8, pues resulta que vamos los parámetros lento en la velocidad de avance, la velocidad del hilo en la salida es mayor y lo único que vamos a tener pues es una protuberancia muy grande y yo les digo que eso no sirve. Si a mí se me permitiera utilizar un cúter, yo puedo rebanar esto y todo esto es sobrante, desperdicio. Entonces de nada les sirve, ¿no? ¿Ok? Tenemos aquí ya lo que es W, que nosotros la conocemos como X. Chequen lo que es la dimensión de la corona, que estamos hablando que es proporcional, estamos hablando de 1/8. Luego el acabado de este filete, tenemos de que es tipo cóncava. Este es pues el que tiene mejor vista, ¿verdad? Pero recuerden que debemos de tener o controlar la longitud de la pierna. La longitud de la pierna es de aquí a aquí. Y las dos piernas tendrán que ser simétricas para que sea un excelente filete. Aquí tenemos una combinación, ¿verdad? Se pueden hacer la que queramos, dependiendo de lo que nos pida la pieza o la función de la pieza. Tenemos en V y tenemos en U.
este es un U, este es un V, pero estamos soldando al ras. Entonces, recordemos, aquí principalmente es el acabado de nuestro filete o cordón, que tenemos lo que es recto, lo que es convexa y cóncavo. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí nuestro tema nos habla de las posiciones 1, 2, 3, 4G. Repito, ya las conocemos. 1G es en plano, 2G es en horizontal, 3G es vertical. Recordemos, es ascendente o descendente. En nuestra norma no nos especifica cuál de las dos es, ¿verdad? Pero normalmente se solda de ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque para el 99.9% de soldadores, pues es lo más fácil. Nosotros, pues a lo mejor somos el 0.1% que trabajamos el descendente porque pues requiere mayor habilidad. Entonces, si desempeñamos nuestra competencia de soldar en 3G descendente, que podemos controlar la gravedad de la fusión del material, pues imagínense, si lo hacemos ascendente no vamos a tener ningún problema. Entonces, en varios lugares no les gusta, no lo quieren hacer y hay pues comentarios que pues de justificación, simplemente, pero vamos, no nos metemos a eso. El 4G obviamente pues es soldar sobre cabeza y vamos a ver ahorita más adelante unas posiciones un poquito curiosas de gente que a lo mejor le falta un poquito de habilidad y es gente que tiene una experiencia tremenda. Bien, pues veamos, principalmente la antorcha o la pistola del proceso de microalambre debe tener una inclinación de 10 grados, 10, 15 grados. ¿Esto para qué efecto? Para que aquí vamos a tener una atmósfera de gas protector, que en este caso es el CO2, porque estamos eliminando el oxígeno que existe aquí. Si aquí, a la hora que estemos soldando, tenemos oxígeno, lo único que va a aparecer en nuestra soldadura, pues va a tener algunas tonalidades de color tornasol, morado, azul. Significa que tenemos contaminación. Y en este proceso específicamente, por ahí vamos a tener ahí un poco de humedad. Imagínense la cantidad de contaminación que tenemos. La oxidación aparece en 24 horas. Ustedes en 24 horas, cuando inicia el proceso de contaminación, en 24 horas usted ya tiene un material oxidado. Y si es soldadura, pues adiós, simplemente no sirvió. Hablamos del ángulo. Estamos hablando de 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque recuerden, el ancho de la pierna tiene que ser muy simétrico para que sea un excelente cordón. En este caso, pues es el filete, ¿verdad? Y aquí nos hablan de un ángulo de 60-70 grados. Yo aquí tengo mis reservas. Vamos a ver cuál es el ideal. ¿Ok? Bien. Aquí en esta presentación tenemos las posiciones de las uniones. Vamos a ver primeramente lo que es 1G, 2G, 3G, 4G. Este es plano, horizontal, vertical. Repito, aquí no nos especifica si es ascendente o descendente. Y este es sobre cabeza, que lo conocen también como cornisa. Esto es exclusivamente para el tipo de unión a tope. No hay una unión en ángulo. Entonces aquí ustedes ven lo que es esta persona está trabajando en un brazo articulado, que lo tenemos en nuestro taller. Aquí hablamos de 1G, 2G, 3G, 4G.
Pues aquí vamos, aquí no tenemos ningún problema, no tenemos mayor esfuerzo para estar haciendo ese tipo de uniones. No así en el trabajo pues ahí sí quien se tiene que tomar la posición de 1, 2, 3, 4G, pues es el operador. Pero para eso hay técnicas, las vamos a ver un poquito más adelante. Ya lo que es la unión en ángulo, tenemos lo que es 1F, 2F, 3F y 4F. ¿Me explico? Aquí en esta presentación no existe el 1F. El 2F lo conceden ellos por el ángulo en horizontal. Si ustedes se fijan, esta presentación de 2F, pero se voy a marcar 2F con 1G, prácticamente la misma, pero si lo soldamos de lado se convierte en horizontal, que es lo que manejan ellos en horizontal. Y la 3F es igual que 3G, 4F es igual que 4G. ¿Estamos? Bien. Aquí recordamos otra vez, nos hablaban de 20-30 grados la antorcha. Yo aquí les recomiendo de 10 a 15 grados máximo. ¿Por qué? Porque si no, si damos un mayor ángulo, vamos a tener una desperdicio o fuga del gas protector. Y si tenemos esa fuga, pues va a entrar o penetrar el oxígeno y vamos a empezar a tener problemas con nuestra calidad de soldadura. Este es el ángulo, este sí es 45 grados para que poder tener, otra vez recuerdo, el ángulo del filete para poder tener un acabado recto, cóncavo o convexo. ¿Estamos? Estas son piernas, recuerden. Esto es en Nicolambre. Para el proceso TIC vamos a tener lo que es la antorcha y es el material de aporte. El material de aporte debe tener entre 15 y 30 grados, a lo mejor entre 15 y 10 es más que suficiente. Y en esto nos habla de 60 a 75 grados. Total que nosotros debemos de tener siempre, esta es una regla y si ustedes la siguen van a soldar sin ningún problema. Resulta que yo aquí voy a tener un ángulo a 90 grados. Entonces, si yo inclino hacia el eje de las X, la antorcha, obviamente pues voy a tener que inclinar material de aporte, pero no es recomendable, esto no es recomendable inclinarla tanto. Entonces, lo más recto que tengamos es más que suficiente, entonces vamos a tener ahí alrededor de este ángulo, recuerden, entre 10 y 15 grados máximo. Y si ustedes siguen esta regla, no van a tener ningún inconveniente. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí a lo mejor a algunos se les va a dar un poquito de risa, ¿verdad? Son posiciones muy caprichosas que ya en la práctica pues ya se requieren hacerlas, ¿verdad? Pero para esto hay una serie de técnicas que podemos hacerlo. Simplemente voy a tratar de dibujarles aquí cuál sería. Esta sería nuestra mano, esta sería la antorcha y nuestro material de aporte sería en esta posición, que siempre va a tener un ángulo de 90. A lo mejor ahí recordamos en la diapositiva anterior, inclinamos unos 5, 10, 15 grados máximos, ¿me explico? Y empezamos a hacer de forma radial nuestro trabajo. Y no es necesario de que el operador tiene que estar a 90 grados, eso pues no, ¿verdad? Pero vamos, son usos y costumbres y malas prácticas de soldadura. Y recordando entre estas malas prácticas de soldadura, recordarán la mía, ¿no? Yo tengo una, que es que soldamos sin carete. Y eso no se debe de hacer. Entonces,
Este es ya trabajo de campo, donde está soldando en posición 4G, que es sobre cabeza. Entonces esta persona se debe cambiar la posición y tomar la antorcha de esta manera, ¿sí? Y puede soldar sin ningún problema. Entonces, aparte, pues aquí existen riesgos de seguridad que no estamos considerando. Ahora vamos a ver el punto 4.2, que es en posición 1G y 2G. Hablamos también aquí que tenemos la nomenclatura 1, 2, 5 y 6G. No aparecen ni 3 ni 4, porque van implícitas dentro de estas posiciones. Aquí el 1G, hay un dispositivo con rodamientos donde la pieza está rotando, está girando, y nosotros simplemente nada más estamos sosteniendo la antorcha para soldar. Son una velocidad obviamente constante, ¿no? Para que salga perfectamente bien nuestra soldadura. Luego tenemos la 2G, en este caso pues es la horizontal, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que soldar alrededor. Luego aparece la 5G. En este caso, pues es casi similar a esta, que la 1G, que es en horizontal, pero simplemente nosotros vamos a hacer una soldadura tipo radial, ¿ok? Pero nuestra dirección donde debemos empezar es de arriba hacia abajo, descendente, ¿ok? Y finalmente tenemos el 6G. En este caso, pues también es radial, pero tiene un ángulo a 45 grados la pieza. Voy a hacer un ejemplo un poquito más adelante. Recuerden, estos son los brazos articulados donde podemos posicionar la pieza en el ángulo que nos queramos. Esta persona está trabajando en 4G, que es sobre cabeza. Obviamente, pues aquí ya existe un riesgo de chispas que pueden llegar a tener una lesión. Entonces, les voy a mostrar ya en la práctica las técnicas para poder trabajar sobre cabeza, que es el 4G. Aquí tenemos recordarán, es el 6G. En este caso es una unión de tubo que tiene un ángulo a 45 grados. ¿Ya? Entonces aquí el operador empieza a soldar en forma descendente y radial, donde va a terminar nuevamente donde empezó. Esta es una soldadura a proceso TIG, que es 1G, solamente que les quise poner también esto, que debemos recordar que el equipo de seguridad de protección personal es muy indispensable. Aquí la radiación es de las más altas que existen en soldadura. Entonces estamos hablando de una soldadura de arriba de 1000 grados, 1200, 1300, porque estamos fundiendo el material. Nuestro material, obviamente, pues sabemos que funde 1560. No soldamos a esa, ¿cómo les diré? No soldamos a esa temperatura, pero sí soldamos en estado de plasticidad. ¿Ok? Pasamos a la siguiente presentación. Nos encontramos con un nuevo tema, una nueva forma de soldar, que se llama soldar por puntos o soldadura por resistencia. En este caso, pues son dos electrodos positivos y negativos, y cerramos el arco, y lo que hacemos es que pues estamos incrementando la temperatura, que es el amperaje, y se funde el material. Digo, se funde. En este caso, para nosotros es el estado de plasticidad. Entonces, hay parámetros como en todos los procesos. Este parámetro tenemos lo que es el tiempo.
El tiempo de soldadura debe ser corto y siempre dependiendo del peso del material. Para este proceso normalmente son chapas sumamente delgadas. En este caso, donde más se ocupa es en el sector automotriz. Pues hay tiempos diferentes, que es el tiempo de soldadura, que consiste en el tiempo durante el cual pasa la corriente eléctrica. Hay otro tiempo, lo que es la forja, que es el tiempo que transcurre la corriente y el levantamiento de los electrodos. O sea, hago el cierre, en ese momento empieza a pasar la corriente eléctrica y existe una presión. En ese tiempo le llamamos tiempo de forja, porque existe una presión más existe la temperatura. Luego tenemos tiempo de enfriamiento, consiste en desaparición de la presión además de los electrodos. Ya entramos a lo que es la presión. Esta presión es muy importante porque dice, ejerce la presión adecuada alrededor de 10 kilogramos por milímetro cuadrado. Es una presión considerable para que no tener ninguna discontinuidad en el término de la soldadura. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego viene la intensidad. Esta intensidad debe ser pues un amperaje muy alto. Nos hablan de 10, 12, 14 mil amperes, que es unas cantidades enormes, ¿verdad? Recuerden que para nosotros como seres humanos podemos tener por ahí una descarga de un amperaje máximo 0.5, o sea, medio ampere. Y si estamos hablando en 10, 12 mil, pues imagínense el riesgo tremendo. Pero vamos, todos los equipos tienen procesos de seguridad y no tenemos ningún problema. Aquí vamos a hablar de discontinuidades. El proceso de soldadura por puntos tiende a endurecer el material. Se hace entre más duro, más quebradizo. Se deforma, reduce la resistencia, el material se hace quebradizo y hay deformación plástica en este tipo de material. Entonces recordemos que el amperaje, el tiempo y la presión principalmente son parámetros que son 100% bien controlados aquí en esto. Y existen tablas ya en los equipos para no estar batallando, no estar buscando o desperdiciando material. Bien. Pues este es el diagrama. Este es el diagrama de un circuito. Simplemente son dos electrodos, positivo y negativo, para poder hacer el cierre del circuito. Tenemos un transformador, tenemos lo que es la chapa y tenemos lo que es el núcleo, que esta es donde vamos a hacer el proceso de soldadura. Aquí lo tenemos, ¿ya? Pues aquí nos hablan de 10, 12 mil amperes. Es muchísimo. Los tiempos son prácticamente décimas de segundo. No es mucho tiempo el que trabaja este proceso. Aquí más adelante vamos a ver una tabla donde nos recomienda los tiempos, ¿ya? Entonces la presión, la intensidad y el tiempo son parámetros que tenemos que tener muy bien relacionados. Este no puede estar fuera de la proporción de la intensidad. La presión, la intensidad y el tiempo tienen que estar entrelazados para poder tener parámetros bien controlados. Pasamos a la siguiente presentación. Y pues aquí tenemos otro circuito. Tenemos positivo, tenemos negativo, tenemos positivo, tenemos un negativo. En este caso va a ser nuestra mesa de trabajo. Tenemos el electrodo, tenemos lo que es las piezas de trabajar y le llamamos lenteja, ¿no? Lo que es el punto de fusión o el punto donde está localizado la soldadura, que es entre dos materiales.
Entonces aquí simplemente pues es una antorcha donde tenemos el material sobrepuesto en una mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo funciona como polo negativo, perdón, negativo, y pues a la hora de acercar la antorcha, pues tenemos ya lo que es la fusión. Aquí este tipo de proceso es un amperaje más alto que el anterior, y por eso es que no requerimos tanta presión, ¿verdad? Y vamos a ver los equipos generales que existen. Aquí están. Son equipos, primeramente, pues este es el básico, ¿no? Esta es una columna, aquí se trabaja con el pie, y se ponen las dos antorchas y simplemente pues hace la presión y se solda. Aquí está la caja de parámetros. Hay algunos electrodos que son enfriados por refrigeración. En este caso es un agua. Luego tenemos otra que es manual. Este es manual para cierto tipo de trabajos, ¿verdad?, donde no puede entrar un equipo. Tenemos que, si ustedes ven aquí, tenemos dos electrodos, ¿verdad? Entonces se usa para trabajar sobre mesa, parecido al anterior que tenemos ahorita. Y tenemos aquí pues ya más avanzado. Aquí es donde ya nos quitan la chamba, ¿verdad?, entre comillas. Pero un programador pues tendría que saber de soldadura. ¿En qué caso tiene que ser para programar si no sabes soldadura? Entonces aquí sí podemos mantener nuestro trabajo. Entonces son robots que, si se fijan aquí, tenemos un proceso muy similar a positivo y negativo. En este caso son los electrodos, y no así en este pues es relacionamos, perdón, con aquí tenemos ya este tipo de robot donde se usa ya en la industria automotriz, principalmente, pues son chapas sumamente muy delgadas, y la verdad está soldado con arco eléctrico, con alambre o con TIG. Es muy tardado, vamos, y el rendimiento o la productividad muy pobre, y los acabados no tan buenos como estos. Aquí les decía yo de los parámetros. Aquí nos dice espesor de la chapa, nos dice 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6. ¿Qué significa esto? Pues significa que una chapa es de 1 milímetro y la otra chapa es de otro milímetro. O sea, no recomendamos soldar chapas de diferentes espesores, porque la conducción del amperaje pues se comporta diferente. Entonces una chapa gruesa va a requerir un amperaje alto, y con la chapa delgada pues ese amperaje sale de proporcional, y finalmente pues vamos a perforar. Entonces por eso tenemos 1, 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6. El diámetro de la huella que vamos a tener, pues aquí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Son huellas bastante considerables, superiores al diámetro del electrodo superior. Luego tenemos el tiempo. El tiempo, ¿se acuerdan que yo les decía? Son décimas de segundo. Décimas de segundo. Entonces 1.1 segundo, segundo y medio. Este es 0.25 a 0.35, o sea, menos de medio segundo. Son muy rápidos. Es muy alta la productividad en esto. Por eso es que la industria automotriz pues lleva un paso adelante en lo que se llama, o lo que se refiere, soldadura de chapas. La presión, pues tenemos 30, 40, de 900 hasta 1200 kilogramos por centímetro cuadrado, cuando son ya piezas sumamente muy robustas, y estamos hablando de 20 a 25 mil amperes.
Entonces son cantidades enormes, ¿verdad? Pues bien, yo aquí aprovecho con este contacto para comentarles a ustedes de que por ahí les voy a estar hablando con cada uno de ustedes para ver quién tiene la posibilidad de realizar este equipo. Lo va a fabricar. Esta fabricación de este equipo pues viene prácticamente de material de desecho. Por ahí les envié también en sus correos una serie de videos donde vamos a ver esto de una forma práctica y principalmente cómo poder realizar una soldadura por resistencia de forma manual. Entonces esto no es otra cosa más que un equipo de los que llevan los hornos de microondas. Sí, ahí con ese aparato, con ese dispositivo, podemos nosotros hacer a partir de ahí una soldadura de forma manual. Bien, pero luego vamos más adelante. Entonces hasta aquí llegamos al final de nuestra presentación y recuerden que cualquier duda o aclaración o simplemente podemos comentar más ampliamente esta presentación y por los medios ya los conocen, ¿verdad? Puede ser por WhatsApp, que ya lo estamos manejando, correos electrónicos, mensajes y este video pues lo van a encontrar ustedes en YouTube. Bien, pues les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.